Phil. Bernard just did a 3-day training here at last week. Okay. Yeah, step 1 for the Foundations for Farming. So just had a big group here last week. Estoy explicando del entrenando. ¿Qué eran las fechas de eso? De 20 al 20. 20 a 25 de julio. From the 20th to the 25th of June. Y esa fue Fundaciones de Fincas, ¿no? What were the major concepts? ¿Qué conceptos mayores estuvo enseñado? Voy a dar oportunidad para que él Oh, he's going to give the opportunity because he was there learning. Oh, okay. El concepto más importante The most important concept was de cómo organizar el terreno how to organize your land y también ayudar a la tierra porque la and tierra how to está- help the earth, y cómo alimentar la tierra how to feed it, Right. y también para que la tierra vaya produciendo la semilla and also so that the soil produce, good plants and seeds que dé buena producción para and good alimentar- production. ¿Y qué más? para alimentar a la familia. So you can feed your family well. Exactly. Exactamente dice. Y fue muy importante So that was really important Yeah. porque mucha gente están destruyendo la tierra. because a lot of people are destroying the soil. No solo en la área de Comarca, también a nivel mundial. Not just here in the Comarca, but everywhere on earth. Right. Entonces, por todo eso, hay que ir reforzando la tierra. ayudando a We las- have to be supporting the soil conditions. Entonces, eso fue algo importante para mí. Y, This is really important for me, y a mí me gusta. Y And I estoy like más that. adietrado. Oh, that's good. Yeah, so he came to the training because Bernard and I are certified instructors. Right. So he's having a student show, basically, Y he conocido, aparte de lo que vimos anterior a eso, ya yo tenía experiencia en You want to jump in and desinfectar. translate? Yeah. Tenía Él va a experiencia, traducir Before mejor. that, he already had some experience. Right. de tener experiencia en ayudar a la tierra, desinfectar todos los microbios. Is supporting the soil and fighting insects. What are some of the new things that he learned for taking care of the soil? ¿Cuáles son las cosas nuevas que ha aprendido para mantener la Ajá, tierra? de las cosas nuevas que he aprendido y lo más práctico es cómo drenar la tierra en cama. Ese era lo más, para mí fue lo más nuevo. Porque Bueno. anteriormente de lo que yo había aprendido era un poquito más complicado. So what he's learned lately is how to prepare the soil so there is good drainage. Buenas. And did he say beds too? Huh? Yeah. Beds. ¿Cuál fue la otra cosa? Ajá, la otra es Las camas. la cama y la otra Bed, fue la, bed, la- like raised or bordered bed. La otra es que había planta que se usaba para medicina y para humanos. También esa misma planta también se usa para ayudar a la tierra. There were plants that were used for us as a medicine, but they're also good for the soil. Yeah. Ese fue lo nuevo que aprendí en ese momento. So it's the new thing that he learned. Y otro nuevo que aprendí de trabajar convencional no tiene garantía que trabajar orgánico. La orgánica, el método que se trabaja tiene mejores producciones y más valioso de lo convencional. So another thing that he just learned is that conventional farming is not the same as organic farming. Right. Organic farming has more guarantee. It says marvelous. Eso es lo que yo, Marvelous. de lo nuevo más que aprendí. This is what he knows. The new thing that he knows. He learned. That's good. And how did he learn? ¿Cómo aprendió?
aprendí al principio, antes de tomar un seminario anticipado, antes de esto que Before he ahora, took the course, aprendí viendo, analizando la tierra porque cometí un error. he learned by looking at the soil, analyzing it. Cometí un error He made a mistake en mi parcela tirando un fungicida. in his parcels by spraying it with Pero fungicide. cuando analicé la tierra se empobreció. But when he analyzed the soil, it was getting worse. Y la semilla como que se marchitó, entonces yo vi que no era rentable. And Era the como- seeds were wilted. Right. Entonces cuando vino Embajada Española mixto orgánico, When the Spanish embassy came, mixed or organic, que eso fue instalado en los 3 distritos. Entonces it was installed, the project in another district. ahí entonces aprendí un poquito más allá de lo que yo no sabía. Then he learned a bit more from what he already knew. So the Entonces- Spanish embassy had an outreach to the Comarca to teach organic farming. La embajada española le ofreció a la comarca un proyecto de. Sí, Yeah. se ofreció el proyecto. The project Pero, was offered. pero lo siguiente es lo que pasa cuando no hay seguimiento, el proyecto se acaba. But what happened was that they didn't keep up with the project. Entonces So siempre tiene que haber o tenía que haber un como seguimiento o como una supervisión, eso no sé. It finished and there was no follow-up. He was wishing, he was wanting to work with a group that has follow-up. Yeah, Sí, it's entonces very difficult. cuando adquirí experiencia ahí, empecé a trabajar en mi parcela propia y saqué muchas cosas en producción orgánica. So from that experience that he got, he began working on his own garden. Entonces ahora complemento con la nueva técnica ahora, que fue hace 2 semanas acá en And now he can apply the new knowledge that he's got. Wow, that's great. That's amazing. Y bueno, y me siento agradecido y bastante. He's grateful and happy that, Y voy a seguir. and he wants to continue. Wow, he is. Well, Ya podemos empezar. Yeah. He's asking, can we go ahead and start? please. Él va a traducir. Sí. Usted va a traducir. Yo sé unas palabras para mi sobrino mejor, quizás un poquito, los dos. Buenos días. Good morning. Good morning. Gusto de ver ello aquí. I'm happy to see you all here. Es una comunidad, se llama Ñopo. This is the community by the name of Ñopo. Gracias por llegar Thank you for arriving here. y felicito a ustedes. And I'm happy with you. Que Dios sigue abriendo el camino, I'm glad that God has opened the way for you all to be here. que la visión que ellos tienen para las comarcas. And that this vision that you have for the Comarcas. Espero que siga trabajando I hope that we're able to continue working para la comarca. for the Comarcas' benefit. Bien, Well, nosotros hemos hablado en la comunidad del proyecto de conejos, in the community, we've already spoken a la about familia. the rabbit project. Aquí presento 4 familias. Here we have 4 Está families here interesado en el today proyecto. that are very interested in working with Rotary Club in this project. La señora The lady here to our left y la señora que está aquí and this lady here to our right y otra señora que está allá. and the other lady here behind us in the purple dress, Phil. Y hay una señora representado que ella no está representado las hijas. And then this lady here is representing the daughters. Y un señor And this gentleman here
Hemos hablado del proyecto Conejo, ellos no han entendido. We've spoken about this, but they haven't really understood what we're wanting to do. Y les dije que ustedes iban a venir a hablar del proyecto aquí. I've told them that you're going to come and explain the idea of the project to the people who are interested. Entonces ellos están para recibir a ustedes y también escuchar algunas palabras importantes que ellos quieren escuchar. So they're here not just to meet us, but also to hear the important explanation, the words about what we're wanting to do with them. Right. Entonces ese es lo que, y lo demás familia, eso es toda la familia. Y también presento en una comunidad, vienen de otra comunidad. This gentleman comes from a different community. The people that he was just speaking about are from this community here, but he's a representative from a neighboring community that's also very interested in what we're talking about doing. Este amigo del trabajo en el campo y amigo This is amistad. a friend from my work in the farms. Tenemos amistad, tiene 4 años más estar conociendo en el campo. We've had many years of friendship together, this gentleman and I, for 4 years in the fields as well. Bien, presento mi familia. I want mi to esposa, present my family. That's my wife. mi hija, mis hijas, That's my daughters. y el mayor que está allá, And the oldest, ¿cuál? y el menor. ¿Cuál? Eso que está sentado con gorra y Con gorra. Ajá. Mucho gusto. Tío Tim. Con eso de pies. Ajá. ¿Y cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Wilmer Azael. Women. Mucho gusto. Es el hijo. Me too. Well, come on. Él tiene regalos dulces si quiere. Ven, Yes, ven. one. De Senior Phil. Oh. Él tiene chupa chup. Bueno, aquí sigo hablando. Aquí I want to continue estamos speaking now about Estamos working. trabajando en la comunidad. Aquí se llama caja rural en la comunidad. how do you say that? Rural cages in the community. Rural cages? Rural Es caja. caja rural. Ese viene a través, tenemos una mapa, foto allá en la esquina. Y eso que tenemos, proyectos vienen del In the corner we have an explanation for the projects we're working on. y el logro que tenemos, y la meta y la misión que tenemos allá. Y ese está por delante. Disculpa, ¿se puede? Así. Okay, así por grabar. Y es una meta que estamos. These are the goals that we're setting up, the vision and the mission statements for this community right here. So they're organizing themselves under his leadership. Good. That's awesome. Y aquí es una organización, necesita apoyos, cualquier cosa, la organización espera del apoyos. And we're hoping for support for these programs as well. Y eso es lo que yo quiero presentar. That's what I want to show you that we're doing. Y acá, bueno, es la familia, yo creo que van a escuchar lo que es la palabra de ustedes. Quiere escuchar. And what we want now is to hear what you have to say about this idea of moringa and rabbits. Okay. Be sure to give me time to translate, so take it little piece by piece. And if they have questions, I'll let them interject back questions to you. Is that okay? Yes. Okay. So the first thing I want to let everyone know here, La primera cosa que quiero que ustedes entiendan, that my wife and I are permanent residents of Panama. que mi esposa Bess y yo, Phil Phillips, somos ubicados permanente en Panamá. Van a vivir aquí siempre. Which makes it possible for us to build relationship. Que por eso hace posible hacer relaciones, amistades permanentes aquí con ustedes. And to start slowly Y empezar despacio and build towards something significant. y construir algo bien grande, bueno.
we helped a community in Africa Estuvimos ayudando una comunidad en África that had 1,500 people. que tuvo 1,500 personas viviendo allí. They lived on dirt floors. También tuvo piso de tierra, They had no running water no tuvo agua potable and no electricity. y no luz. They had 2 stores, Tuvo 2 tiendas and those stores sold predominantly junk food. y este 2 tiendas vendió comidas no saludables, como galletas o chip, algo así que no da mucha nutrición. There was a business that sold crushed rock. Fue un negocio allí que hizo venta de grava, piso pudrido, how do you say crushed rock? Piedra picada. Piedra picada. Fue el negocio allí más principal. And they would allow the children of that community Y le dejó los niños de la comunidad to work for 8 hours in a day trabajar por 8 días en un día en romper piedra, breaking the rock, rompiendo la piedra, niños. and they would pay them $1. Y le pagaron esa compañía a los niños un balboa por un día de 8 horas. Many of the children did not go to school. Muchos de los niños nunca fue a escuela Because they would earn that $1 so they could eat that night. porque tuvo que ganar ese dólar, ese balboa, para comer esa noche. So we, in that community, we owned a school. En esta comunidad éramos dueños de una escuela. And we raised food on that school campus to feed the children of the school. Y en la tierra, al lado, su tierra de la escuela, producen comida para darle a los niños en la escuela. So we had chicken, Tuvo gallina, pollo, 150 chickens that laid eggs. 150 gallinas para producir huevos cada día. We had tanks with fish in it. Tuvimos tanques con pescado. We had What did you have? Tilapia? We had tilapia and catfish. Tilapia y pez gato. The catfish did far better than the El tilapia. pez gato hizo mucho mejor que tilapia. We had we eventually put in a greenhouse, Poco a poco tuvimos invernadero. and we put in a deep water well Instalemos un pozo de agua hondo with 2 10,000-liter tanks, con 2 tanques de 10,000 litros. and we made that water available to the community as well as the school. Hicimos disponible la agua no solamente por la escuela, pero por la comunidad también. We started before COVID Empecemos antes de COVID and started encouraging the community to grow their own food. y estuvimos empujando la comunidad a producir su propia comida antes de COVID. We taught them to grow food on a raised platform. Les enseñemos cómo producir comida encima plataformas como como encima de mesas. Because the general condition of the soil in that community was very poor. Porque la condición de la tierra misma fue gastado, no fue muy buena para huerto. We had a program with rabbits. Tuvimos allí en África este programa de conejo. And we taught them how to raise rabbits. Los profesores les enseñé cómo producir conejos y cómo cuidarlos, los conejos, proyecto. If they were involved in the rabbit program, Y si estuvieron en ese proyecto de conejo, they had to attend a community meeting once a month. tuvo que venir a una cita de la comunidad
cada mes, una vez cada mes, tuvo que, para mantener su membresía. And every time their rabbits would have babies, Y cada vez que tiene parte, ¿cómo se dice? That had a brood of rabbits born, ¿cómo se dice? it's a litter. And A litter. Every time they had a birth of rabbits. Cada vez que había que el conejo paría, Paría, tuvo que redonar una de los bebés adentro de la proyecto. our director would analyze the litter, El director viene a la casa de la persona para estudiar cuáles son de los conejos and he would choose one rabbit to come back to the program. y él viene para elegir cuál va a regresar al proyecto en el centro, en la escuela. We had given them an enclosure, Hemos regalado una sierra para mantenerlos adentro de algo que, how do you say enclosure? Una casa o cage. una caja. Una how do you say cage? chiquero. 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 Ah, es chiquero, ok. Se donó con los conejos a la familia un chiquero. ¿Entienden? Que el director viene cada vez que hay un parte de conejos nuevos, él decide, este es uno que va a regresar. Entonces, con cada vez tiene que regresar uno conejo bebé al centro de la oficina, al proyecto. So we gave the rabbits to the leaders in the community. Hemos donado los conejos a los líderes, a la comunidad. We like to work a lot of times with women whose husbands have left them or are having a difficult time. Ellos prefieren trabajar con mujeres que su esposo se fue o que hay un problema que las mujeres que quiere apoyar más las mujeres. And one of the benefits of rabbits is that the children can learn to take care of them. Uno de los beneficios de conejos es que la mamá puede enseñarle a los niños en casa cómo cuidar los conejos. The children can go out and collect food. Los niños pueden ir con machete, cortar hierba verde para darle a los conejos para comer ellos, para los conejos comer la verde. Entonces ellos hacen la cosecha, ¿entiende? Que los niños está supervisado por la mamá. And they can make sure the rabbits have water. Y la familia, la mamá y los niños pueden vigilar que cada día tiene agua disponible. And they can collect the droppings from the rabbits. Y también la mamá y los niños pueden recoger el estiércol y la orina de los conejos, Which can make very good fertilizer. que puede ser abono por huertos excelente, que vale mucho. Along with the urine of the rabbits can make a good También fertilizer. con la orina, no solamente la pupú pequeño del día y del noche, pero también la orina hace abono por los huertos excelente. ¿Entiende? Okay. So a rabbit is not a rodent. Conejo no es una rata. No es una rata. They are a very clean meat, Es una carne muy limpio and they have lots of protein. y tiene demasiado proteína. And in many countries, rabbit is considered gourmet meat food. Y en muchos países es carne más caro disponible. Es gourmet, es lo más caro, más que vaca, pollo, cerdo. Se paga mucho para comer conejo. And it can be used to cook any dish you would cook chicken with. Y se puede utilizar en cualquier tipo de comida en el lado de pollo. Si está hecho con pollo, se puede usar también conejo. Now, chickens have the best rate of food to meat.
la conversión de comida a carne mejor está de pollo. But rabbits are very close to chicken. Pero el conejo casi es igual. Cuanto comida come, se produce cuanto carne. And it's much easier to breed rabbits for babies Y es mucho más fácil producir bebé conejo que bebé pollo. So, 4 rabbits, 4 conejos, 1 male and 3 females, un macho y 3 hembras, can produce more protein in a year puede producir más proteína en un año than 1 beef cattle, que un vaca de carne and many times more than 2 or 3. y muchas veces más que 2 o 3 vacas. But if you kill a beef cattle, Pero si mata una vaca, you have to preserve the meat, tiene que preservar la carne or you have too much meat for your family. o tiene demasiada carne por la familia mismo. With rabbits, Con conejo, like a chicken, como pollo, you can kill one as you need it. puede matar uno cuando lo quieres preparar y comer. It takes approximately 3 months or 12 weeks Necesita como 3 meses o 12 semanas to take a rabbit from the moment it's born de hacer de bebé hasta el momento que, to the point that it can fill your belly. al punto que puede comerlo. 3 meses necesita solamente de bebé para comer. 3 meses. Now, if you want a rabbit to breed and to live a long life, Si quieres un conejo para vivir por tiempo largo para producir bebé, then the female should be 5 to 8 months old. la hembra debe que esperar hasta 5 a 6 meses a estar inseminado, embarazado, ¿me entiendes? Que hay que esperar por este tiempo, así que la hembra está más madura. You just explained before she should have babies. Antes que se pone el macho con ella, ¿me entiendes? Que es mejor. Si este va a vivir por más que 3 meses y va a comer, estas son diferentes. Y estos son para esperar, para hacerlo bien maduro, para producir por más tiempo. And the reason we combine our emphasis on rabbits Y la razón que combinamos with Moringa la énfasis, de enfoque de conejo con moringa is that Moringa is the most nutritious plant on the planet. porque moringa es la planta en la tierra más nutricioso que da más vitaminas y proteína. And in this area, En esta área aquí mismo it is easy to grow. es muy fácil sembrar y cultivar. And there are many techniques for cultivating Moringa. Hay muchos técnicos y formas de cultivar moringa. But if you understand that Moringa can be used as food for you or your family, Si entienden que ustedes pueden usar la moringa como comida por los niños, las mujeres y los hombres, para todo, para comer directo, la moringa it can make a very nice tea. puede ser un té excelente. Over 90% of the tree is edible. Más que 9% del árbol se puede comer. Even the taproot Hasta las raíces mismo abajo la tierra puede comer. if you were to pull the tree up, you could eat that root like yucca. Si quita el árbol mismo, la raíz se puede comer igual como yuca. But you wouldn't want to do that. Pero no te gustaría hacer eso porque produce mucho arriba la tierra. Okay, so you have a tree growing in your backyard, Por ejemplo, tú tienes un árbol que está viviendo atrás en el patio de la casa and the leaves are edible. y se puede comer las hojas. They can be dried
Pueden sacarlos también. and ground into a powder. Hacer, how do you say the thing that you break the, what's that thing? ¿Cómo se llama la cosa para romper la cosa que tiene un hueco, un palo? Y se pone como en polvo cuando está seco las hojas. What's that called? ¿Cómo se llama esa Moler. cosa? ¿Ah? Moler. Moler. Pilón, sí. Yeah. Pilón, esa es la palabra, ganas el premio. Pilón. Puede ponerlo en el pilón, el seco, y esa va a producir un polvo en el pilón. So you could add that powder to your tortillas. Y lo que sale del pilón, el polvo, puede poner en tus tortillas, mezclar un poquito. You could add that powder to your beans and rice. Puede ponerlo también con frijoles y arroz. You could add that powder to your baked treats. Puede ponerlo también en los dulces del horno. And you can, if they make popcorn, they can put it on top of their popcorn. Y si hace palomas de maíz, puede poner el polvo encima de eso también. Or put it in a soup. O ponerlo en cualquier sopa, en sancocho. Uh, How much? How much are you talking about? Because it's pretty strong nutrition. well, Estamos hablando de cuánto de the ese. goal would be pilón. to add 1 or 2 spoonfuls Una cuchara pequeño o dos por cada plato hondo de sopa to their entire diet in a day. de un día. Porque es demasiado nutrición, es como una vitamina. Por las mujeres embarazadas es muy bueno, pero no tome mucho. Tú sabes las cucharas grandes que están como así y los pequeños, 2 de los pequeños máximo por un día por persona. Their children will benefit. El beneficio es por los niños. The women will benefit while they're pregnant. Las mujeres reciben bien nutrición cuando están embarazadas And when they are nursing their babies. y también cuando le da pecho. Es And muy it importante. makes men strong like bull. Y se hace también los But also hombres. hard. No, es verdad, no broma. No, es una cosa loca. Ten cuidado, va a ser una explosión de población. Pero es una cosa es verdad. Los médicos lo han estudiado por la pena y se hace duro. Esa es la cosa. No, la verdad es la verdad. Yeah, So soy it's- Dr. Chuma, yo sé esta cosa. Extremely beneficial. Hay muchos beneficios en la vida de la comunidad, entre la familia, los niños, las mujeres, los hombres, y sigue, okay. So one of the ways of harvesting moringa Una de las vías de hacer cosecha de moringa, is we allow the mother tree to grow up about 8 feet high. deja la madre árbol crecer hasta 8 pies, casi 3 metros. Then we cut the top off so Y now- corta la cabeza que no puede crecer más alto que eso. Eso es una vía de cosecha y mantener el árbol. Primero es un palo alto, 8 pies, corta la cabeza. and we bring it down to 6 feet tall, about as tall as I am. Y cuando se corta, se hace como Timoteo y Phil, hasta esta altura. Cuando está, como yo no puedo tocar más de eso, corta 2 pies. It could even be brought down to their height. Pero también se puede estar como la altura de ese chico, como menos que 6. 4 y medio pie, ¿me entiendes? Está bien, no importa. Se puede cortar todo ese trozo de 8 hasta como 4 y medio pie. And then you take off all the leaves. Quita de los brazos de madera todas las hojas, se limpia. And then you make sure the tree has plenty of food and water for the next 2 months. Y por los próximos 2 meses da mucho composte y agua al árbol que vive en la atrás de la casa. And it'll send out runners that are like babies. Y lo que va a pasar después de este corte, va a empezar de como bambú crece al lado, va a empezar y brotes van a subir. So if they cut off those runners in 2 months,
se corte los brotes que va a correr afuera del base del tronco mismo, va a salir, si corte eso, the mother tree will keep sending more. la madre árbol va a empezar a demandar más y más de este raíces horizontal, abajo la tierra, con la brote subiendo. So those runners are about the size of a finger, Están como este tamaño, lo que está bajo la tierra, corriendo en todas direcciones, después de la corte. Now we discussed that the leaves can feed their families, Recuerde que las hojas, la familia también puede comer de esa cosecha, the leaves can also feed their animals, pero también todos los animales pueden comerlo, the leaves can also make a wonderful fertilizer. pero también puede usarlo como bono. But you have this stick, Pero tú tienes este palo después de limpiar las hojas, ¿recuerda? yeah, and that stick can be chopped up or preferably ground, Puede poner ese palo de la cosecha de las 2 pies, vamos a decir, y puede ponerlo en un molino, como se, how do you say, meat grinder? De carne, la grinder, molino de carne, ese que es hecho de metal, ¿no? Que pone allí como maíz o cualquier cosa. Puede poner ese palo or just allí. heat up real good. O en, how do you say, what's the, pilón. En la pilón también. Se puede ponerlo en el pilón para romperlo. So you take that product, Toma este producto mismo. and let's say there's 1 gallon of it, or Vamos a decir, 2 tú liters. tienes un galón o 2-3 litros. Okay, and then you come and you take your moringa powder, Y combina con la polvo. and you add back to it, say a half a liter Half a liter of what? of moringa powder, Como medio litro del polvo de las hojas secos. or leaves, O no seco. O las hojas frescas. and just mix it together, Y se mixta con los palitos, ¿recuerdas? and you can feed that to your chickens, Puede darlo a la gallina, es autonutrición. you can feed it to cattle, Puede darlo a las vacas. you can feed it to goats, Puede darle a las chivas. or you can Cabras. feed just the leaves to the rabbits. O solamente las hojas verdes a los conejos. Right. Or we can take the leaves O podemos tomar las hojas, and soak them in water for 24 hours, ponerlo en agua, bien hervido por 24 horas, along with either some sugar cane con un poquito azúcar de caña, or the natural sugar that they make, raspadura. raspadura. Ujú. Not a huge amount. No mucho, un poquito. 24 hours in the water and keep it stirred. 24, hay que mezclarlo de vez en cuando por 24 horas. And then they mix 1 gallon of this mixture Ajá. Se mixta un galón de lo que tiene adentro with at least 10 gallons of water. y después toma ese galón con 10 galones de agua They could do 20 or 30 gallons of water. o 20 o 30 galones porque es súper concentrado And then they water all their plants and their vegetables with y it. se puede poner abono de esa agua a cada planta en el huerto. Including the moringa trees they're growing. También regresa con ese agua. Es un bono mixto con 20 a 30 galones. Este galón recuerda de los palitos de los brotes y un poquito de la polvo de la moringa que venga de la, ¿cómo se llama? La poza. Pilón. Pilón. Y después de 24 horas con un poquito de raspadura tira también a la moringa mismo. No solamente por el huerto donde están tus plantas, pero también regresa a la madre moringa. So with one animal Con un animal and one plant y una planta and added to their normal diet, puesto en lo que ya está comiendo cada día, la comida normal. takes their nutrition from here Tome el nivel de nutrición de la familia to here. de aquí a lo máximo. Se cuida más la salud y cómo crece grande los niños.
Y la the, bebé en la panza, en la barriga de la madre. and the children can do most of the work. Y la cosa bueno es que es un trabajo de niños en casa. It doesn't take much room, No necesita mucha área. and it's very efficient How do you say efficient? or simple. Eficiente. Es muy eficiente y sencillo. So what we would like to do Lo que queremos hacer is start with Bernard es empezar con Bernardo and help him establish the anchor. Ayudarle a establecer, how do you say this? Establish? Establecer la ancla, sí, del proyecto con él. And to give him a cage and enough rabbits, Darle una casa y conejos suficiente, that instead of eating or selling the rabbits, así que no vendes a Bernard o comes los conejos que va a producir bebé. now that doesn't mean he should ignore his family, Pero no es que olvida la comida por la familia. No es decir eso. but what we're doing is we're raising the rabbits we're going to start giving to the community. El primer paso es que vas a producir los conejos que va a pasar a las otras familias. And then the community who have rabbits in Moringa, Y la comunidad, todo de nosotros aquí, que va a tener los conejos y moringa, should come here once a month debe que venir una vez cada mes, and learn and share their experiences aprender y compartir lo que han aprendido con la moringa, cómo está yendo, con los dos, el animal y la planta. and bring their baby rabbit Y también traer la bebé who is at least 8 to 10 weeks old, que debe que estar 8 a 10 semanas, weeks, de edad. Eso es cuando regresa a Bernardo. to give one back to Bernard, Que regresa a Bernardo uno de cada grupo de cada parte. so if your rabbits have one rabbit, Si, if your rabbits have 6 rabbits, si sale 6 bebés, you bring the best one to Bernard. va a traer lo mejor por Bernardo. Así que cada grupo está mejorando para todos, ¿entiendes? Él va a recibir no lo más pequeño y feo, él va a elegir y recibir a su casa para cuidar lo mejor de los 6. And you keep the second best one for yourself, Y como él va a cuidar y no matar el segundo mejor. Él recibe lo mejor. Número 2, gana segundo, es para ti cuidar. and then they raise the others until they're 12 weeks old, Y los otros, vamos a decir, los otros 4, espera hasta que tiene 12 semanas and they start to eat those. y puede empezar de comerlo al gusto tuyo. Están listos. ¿Entiende? So each litter Entonces cada parte increases the number of breeding rabbits they have, sube el número que va a producir más conejos and increases the number of breeding rabbits the program has. y también sube el número de la programa por el jefe de la programa. And just remember the fact that they're in the program Y debe que recordar que ustedes están en el programa means that they receive their first 3 or 4 rabbits free, significa que los 2 o 3 primeros conejos son gratis and they receive between 4 and 6 moringa trees free. y van a recibir entre 4 a 6 árboles de moringa. Now this is not going to happen tomorrow Eso no va a pasar mañana or even next week, ni la semana próxima. but we are working right now Estamos trabajando ahora mismo to build the foundation where we're at, para hacer la fundación de donde está la finca de Senior Phil y Bess. In fact, next week we're planting 2,200 moringa plants.
esta semana que viene, la próxima semana, vamos a sembrar 2,200 moringa. And in the last 2 weeks, we've planted 200 moringa trees. La semana pasada hemos sembrado 200 moringa. But those 2,200 moringa plants Pero estos 2,200 moringa nuevos en la próxima semana will grow on our property approximately 3 or 4 months. vamos a tenerlos 3 a 4 meses subiendo de semilla. And then we will put them in a planter bag. Y después de eso vamos a quitarlo del huerto, ponerlo en bolsas, transporte, bolsas de 2 o 3 galones. And in a couple of more months, Y después de eso, en 2 meses, they'll be ready for us to give away. van a estar listos para regalarles. So when we're ready, we will start to bring Bernard bags of moringa trees. ¿Entiendes que cuando estamos listos vamos a traer bolsas con un árbol de moringa que está listo para sembrar? Now, we're building 6 pens for ourselves. Nosotros mismos estamos haciendo casas grandes de conejos, 6 de ellos ahora mismo. And then when we have the funding, we will come and build one for Bernard. Y cuando tenemos la plata que estamos buscando gente para, how do you say support us? What's that word? Donar. Huh? Donar. Para donar, vamos a venir y construir uno también por Bernardo. And I say Bernard, but it's for the community. Él dice que es por Bernardo, pero porque él es director, va a ser por la comunidad. And then I won't be coming to your house to build the cages. Y no se confunde, él no viene a la casa para construir las casas, ya entiende. And I won't be coming to your house to feed your rabbits. No voy a venir para darle la comida a tus conejos tampoco, Or to clean up the poop. ni para limpiar el estiércol. That's your role. Eso es tu trabajo. Everyone is expected to work so they can eat. Todos deben que trabajar para comer. But everybody in the world Pero todo en el mundo, occasionally de vez en cuando, needs someone to care about them necesita alguien cuidarles, amarles and to give them a little help y darle un poquito ayuda to get started. para empezar. So, particularly the men who are here, Es muy importante por los hombres aquí. I do not want to take your manhood away from you. No quiero tomar tu macho de usted. My role is not to provide for your family. Mi trabajo no es para traer comida por tu familia. That's your role. Eso es tu trabajo. Eso es el hombre de la casa. And my role is not to save you. Y mi trabajo no es para ser el salvador de ustedes tampoco. So I come in humility. Yo vengo humilde. I don't need to be seen by the entire community. Yo no quiero que toda la comunidad me mira, me piense que yo soy algo especial. Nobody needs to pat me on the back and tell me I'm wonderful. Nadie tiene que decirle, oh my God, tú eres el máximo y todo eso. No estoy buscando eso. But I can help a little, Pero yo puedo ayudar un poquito. and I can challenge, I can help educate, How do you say, I can challenge you? encourage. But challenge, Challenge is a and good word. encourage you? Apoyar. I can pat them on the back. Yo puedo decirles bien hecho a ustedes, sí. But I believe I've seen it before Yo creo, porque lo he visto antes, in a community that have far less than yours. que tuvo una comunidad que empezó con mucho menos que ustedes en África. That I believe we can benefit your families. Yo creo que podemos ser beneficiosos por las familias de ustedes. And when you buy a bag of food, Y cuando tú compras una bolsa de comida, particularly a food that you could grow yourself, más como comida que pudiera producir ustedes mismos, you're trading a part of your life for that food. está en un intercambio en parte de tu vida
por esa comida que compra en la tienda. when a few pennies Cuando unos centavos and a little bit of your time, y un poquito de tu tiempo, instead of a little bag of food, que no va a tener una bolsa pequeña de comida por hoy, you could have bags and bags of food. puede tener demasiado comida producido de la moringa y conejo y otra cosa. And the wonderful thing about the moringa trees Y la cosa increíble de los árboles moringa is you plant them once, es que tú puedes sembrarlo una vez and they're relatively easy to take care y of, son muy fácil para mantener. and they'll be there 10 years from Y now, van a estar ahí hace 10 años más, 20 years from now. 20 años más. Your children can eat from them all their lives. Tus hijos pueden comer de ese árbol toda la vida suyo. So it's not something you're digging in the dirt every year. No es una cosa que cada año que tiene que quitarla y trabajar en la tierra. That's why fruit trees and food trees are so powerful. Eso es porque árboles de fruta y de comida son tan fuertes. But if you have fruit trees on your property, Si tienes árboles de fruta en tu tierra and you can make some of this fertilizer like you've learned to make, y si tú puedes hacer abono como tú has aprendido cómo hacer abono and you can feed those trees every week or 2 y weeks, se puede dar estos mismos árboles abono cada semana o cada 2 semanas, they'll produce far more food. va a producir muchísimo más comida They'll look so much better, y van a parecerse mucho más lindo and they'll be healthier. y va a estar mucho más saludable. And the healthier they are, Y lo más saludable que son, the less problem you'll have with lo insects. menos problemas que va a tener con insectos. The insects attack the weak Los insectos quieren atacar al débil and the sick. y los enfermos. So, but hopefully they understand. Espero que ustedes entiendan. We want to help, Queremos ayudarles, but we're not Santa Claus. pero no somos Santa Claus. So we can work as partners. Podemos trabajar como socios. See? So, but everyone who participates will benefit. Cada persona que entra al programa va a haber beneficios. And if you say, well, I don't like to eat rabbit, Y si digan ustedes que no quiero comer conejo, then you can take your rabbits tú puedes traer los conejos and you can sell them y puedes venderlo and then take that money and buy what you like to eat. y traer la plata que sale de la venta de los conejos, comprar lo que quieren. Nobody is dictating to you that you have to Nadie change. aquí quiere mandar que ustedes tienen que comer conejo. But it is an easy way to produce protein. Es una vía muy fácil producir proteína. You can sell the meat. Puede vender la carne, You can sell the fur. puede vender el piel piel con pelo y hacer cosas para el mercado. Or you can even sell the rabbits as mascots. O también puede venderlo como mascotas en el mercado de la ciudad. So the average rabbit that we are seeing En el promedio, los conejos que nosotros hemos visto, sold in Bugaba, vendido en Bugaba ahora mismo, which is not where they're most expensive, donde no está el mercado más caro de conejo, was $8 to $16. sale 8 a 16 dólares cada uno en venta. So how much food would $10 buy? Entonces, vamos a decir en el promedio, si se vendió en el promedio un conejo por 10 dólares, ¿cuánto comida compra 10 dólares en la tienda? Because it would be very easy to start with 4 rabbits Porque pudiera ser muy fácil para empezar con 4 conejos and wind up with 300 or 400 rabbits a year they could sell. y tener 300 a 400 conejos vendidos en un año de las 4 originales. 300 a 400 conejos vendidos de la 4 original.
So 100 times 8 is $800. 100 por $8 sale $800. So I don't know what $800 would mean to them. No sé qué significa por ustedes un extra $800 en su vida, But I'm assuming it would be a blessing. pero yo creo que debe que ser una bendición, ¿no? So they need to, trying to help them think. Estoy tratando empujarles, ayudarles pensar, Because we started our program in Africa with 4 rabbits. porque lo que me pasó en África cuando empecemos con solamente 4 conejos, We bought 6 more females. y en el fin hemos comprado 6 más hembras solamente. Entonces compraron solamente 10 en todo. So we had 2 males Tuvo 2 machos and 8 y females. 8 hembras comprado del mercado. And we wound up with hundreds of rabbits. Y después cientos de conejos. We had 300 at one time. A un punto en la escuela tuvimos 300 conejos. One of the classrooms was unfinished. Uno de los salones de la escuela no fue terminado. And you'd walk in and there were 100 baby rabbits. Y running por all ir over. a entrar a ese salón cerrado fue 100 bebés corriendo en todas partes. And that was while we were giving rabbits away to the community. Y eso fue mientras que estuvimos donando, igual como este proyecto que queremos hacer. And with rabbits, you don't have to worry about breeding a mother to a son. ¿Entiende? Con conejos no tiene que preocuparse con la mamá y su hijo que van a ser un bebé. Eso no es un problema con conejos. Or a father to a daughter. O padre con hijo, hija. Eso no hace problemas con la producción del conejo. But what you do want to do Pero lo que quiere hacer is only breed your best rabbits. es poner en producción de más conejos solamente la mejor de los conejos. La mejor va a Bernardo. Segundo, tú vas a cuidar para poner en producción de ser más bebé conejo. So you look and you say, I want my rabbits to be bigger. Entonces vas a mirar el grupo y pensar, ok, yo quiero mis conejos estar más y más grande cada año. I want them to look a certain way. Yo quiero que se parece de una forma. They're 12 weeks old. Tienen 12 meses And so out of 10 rabbits, vamos a decir, 10 de los bebés a 12 meses, you choose the 12 best, semanas, disculpe. you choose the best 1 or 2 of those rabbits. Vas a elegir la mejor 1 y 2, los 2 mejor de los 10 And you eat the rest. y come lo demás. And, Come los otros 8. and then you have some concern about not breeding over and over again to the same rabbits. Y tener cuidado que no está combinando los genéticos siempre en la misma línea, ¿entiendes? Es por eso que tenemos Bernardo cambiar unos que no están de la misma línea, generación después de generación, ¿me entiendes? Que no está sangre nuevo de vez en cuando. So that's the rabbit and Moringa program. Eso es el programa de Moringa y Conejo. And that's a simple version of it. Es una versión sencillo de eso. Do they have any questions? ¿Tienen preguntas? Sí, una pregunta. Okay. La moringa, después que se le quita las hojas, Okay, after you take the leaves off the moringas, ¿cuál? ¿Del brotes o del palo? del palo de 2 metros, 3 When you cut it off, when it down to 2 meters. eso no tiene ningún problema de sequía, no, en invierno o verano. No se muere. Al quitar las hojas, Ajá. no se mueren ¿Qué no se muere? las plantas. Del árbol mismo? Sí, No. He's asking, will that kill the tree if we cut it? No, And then we're taking it off? It makes it decide to grow more. Eso es un señal al árbol madre crecer más.
Y por eso va a mandar brote de raíces alrededor la pie. And we only do that once a year. Y los hace una vez del año, solamente. What time of year is the best for that? I don't know. Él no sabe de qué parte del año es What? mejor para cortar a 2 metros. But whatever grows on the tree Pero lo que sale del árbol, that they want to harvest que quiere hacer que cosecha con tijera, should only happen once every 2 months. es mejor cada 2 meses. Now, there are other ways to grow moringa. Pero hay otras formas de tener moringa. No es de madre árbol que crece hasta 8 pies, que corta 2. Hay un otro estilo de producción de moringa. La misma semilla, el mismo palo que ha hecho, que puede arrancar con semilla y palo, que va a explicar una otra forma de producción de moringa. Opción 2. Where they can harvest those leaves every month. Hay una otra forma que se puede hacer cosecha cada mes. But we don't have to talk about that today. Pero no tenemos que hablar de eso hoy. Ese es más Okay. adelante. La segunda pregunta I have a es, second question. de todas las que se van a ingresar ahora, después del proyecto que se va a instalar acá donde Bernardo, Ajá. después de eso, hay a otras comunidades que quieren también el proyecto, tienen que hablar con Bernardo también. Okay, he's got a good question. He said, okay, so is he going to be the chief of the Rabbit and Moringa project for everyone? How about in the future? Because there's already, he's coming, these guys are from a different community, and they're saying, hey, you know, we want it too, but do we look at Bernard and try to work with him? Well, what I would say to begin with Para empezar ahora mismo, él quiere decir, is let us start with Bernard. es lo que queremos hacer es arrancar con Bernardo y ustedes, más las mujeres y niños, para ver cómo va. Eso es su proyecto, no es nuestro. Tenemos la idea, una semilla, unos árboles y conejos. Eso es de ustedes para manejar. Pero queremos empezar un director que sabe bien la mejor educación, la mejor moringa con ellos que ponemos, empezando con él primero. But it is the right idea to have a director in each area. Pero es una buena idea tener un director como Bernardo en cada área, así que podemos avanzar. And the director would receive compensation for his work. Y también puede recibir plata por su trabajo en el fin. From the production of the rabbits. De la producción de los conejos. We're not offering a salary or anything. No vamos a ofrecer la plata. No, eso no es eso. Pero la idea is that, you know, Phil and Randy, you see he's recording video. Está grabando video que vamos a ponerlo en YouTube. Y somos miembros del Club Rotario de Boquete y el club virtual de el presidente Levi es Rotary E-Club Indigenous One. Es un club virtual que hace citas en Zoom. Tenemos un miembro en los Estados Unidos. Cada semana estamos hablando de la moringa y todo eso. Okay. Y la otra pregunta, de los 4 conejos, 3 hembras y un macho, 400 por año que va a producir. If he's understanding right, with the 4 rabbits, I could produce 400 rabbits, 1 male and 3 females. It has the potential of producing 300 to 400 rabbits. 300 a 400 en un año. Un año. Sí. Ya está comprobado. What's Has been approved. What? have you proven that? Is that really true? Oh yeah, yeah. Oh, yeah. Now I can't guarantee. No hay una garantía. Depende de cómo está vigilando la mujer, los niños, cómo está, you know, The food that they eat, y la comida que come, the water la they're misma drinking. animal, si se cuida la agua bien limpio por los conejos, si da cada semana, 2 semanas, abono de la té, como hemos hablado al árbol madre. But we had
a huge success in Africa. Tuvimos un éxito, una ola increíble. Conejos producen como Where things were conejos. It's a difficult. dicho en inglés, you know. Where things were difficult. Un conejo, ¿cuánto puede producir? ¿Cuánto puede parir en un... Okay, how many rabbits can be born per, what did you call them, litters? Yeah. They can range between El rango está entre 2, 2, which if a rabbit kept having 2 babies, you'd want to eat her. Oh, si la mamá conejo produce siempre solamente 2, ella es por la cena. Cómela. Yeah. Esa no es una hembra buena. Or if that mama rejects her babies, O si no quiere mamarla, si no quiere cuidarlo, tampoco no es buena mamá. Mejor comerla. if she rejects 2 litters, Y si, how do you say reject? Rechaza. Si rechaza 2 veces, mátalo y cómela. yeah, you want to eat her. Quiere comerla. But they could have 2 or they could have 14 babies. Hasta 14. And it takes only 30 days Y necesita solamente 30 días from breeding the female por sexo, inseminación, to the birth of the babies. a cuando salen la bebé. And then you're looking at 3 months Y tiene que mirar a 3 meses and they'll be ready to eat. y están listos para comer. Okay. And a health 4 meses de todo. Tú estás claro, ¿no? a healthy program Un programa saludable would include the female getting pregnant 3 times a year or 4 times a year. puede incluir 3 o 4 veces embarazo solamente, al máximo. Entiende que hay que mantener los machos separados, porque pueden hacer eso no es bueno, como he explicado, pero entre 2 a 14 por cada parte. And that means the female will be healthier. Entonces, si hace solamente 3 o 4 veces cada año, entonces va a necesitar un libro o un calendario para ver. She could live to be 15 years old. Caramba, puede vivir hasta 15 años si se mantiene solamente 3 o 4 veces saliendo con bebé embarazadas. ¿Entiendes? So it's very important to keep records. Entonces es muy importante escribir en un libro. Explain about the pencil ear thing too. And we'll be looking at being able to do a tattoo in the ear. La otra cosa que vamos a mirar de hacer entrenando a Bernardo y él a ustedes es un tipo de lápiz que escribe el número en la oreja del conejo que queda como una tatúa, que sabe que, porque si son New Zealand blanco, son blancos, parecen como, oh my God, ¿cuál es este? ¿Entiendes? Que tiene que ver un número en tu, how do you say, your record book? Libro de recuerdo, ¿no? De tu libro. ¿Ah? Calendario. Y cuáles son y cuántas partes y cuándo es el tiempo ponerlo con el macho. And the goal of today is not to have a rabbit breeding class. Okay, la meta hoy no es tener un clase de cómo hacer conejos. Or a moringa planting O cómo sembrar moringa. Esto no es la meta de esta cita. class. The goal of today is to hold up a picture La meta hoy es poner una foto de la idea. of de how life could be changed easily cómo la vida puede cambiar muy fácil con este proyecto. without a lot of work, Sin mucho trabajo, without a lot of education, sin mucha educación. but just a little bit of commitment. How do you say that? With just a little bit of Solo un poquito de Sí. esfuerzo. Ajá, Esfuerzo. exactamente. Eso es algo importante y yo creo que en esa parte el programa para mí está bastante mejor porque menos esfuerzo, más garantía y más alimentaciones, más vitaminas para la salud de cada familia. Y va a haber, pienso que
Y siempre las cosas... Espera, voy a traducir por señor Okay. Phil. He said, for me, he's getting the whole thing you said here. He said, for me, it's great because it doesn't require a lot of work. It produces huge amounts of nutrition. It's not a complicated project, and it's something we can do right away. Exactly. Exactamente. Entonces, beneficio para las comunidades, para la familia. The beneficence of it for the community and the families. Sí, de igual forma, también se va a ayudar también la tierra orgánicamente. And also it'll be an organic aid to the soil itself. Exactly. Exactamente. Y And again, we don't have to be the face of the project. Entiende, no tenemos que ser la cara del proyecto. We're far more interested in success Estamos más interesados en éxito sí, than us feeling good about it. que nosotros sentir bien de eso. Eso no es importante. Estamos enfocados en el éxito del proyecto que van a hacer ustedes. sí. So it should be seen as an indigenous project. Hay que verlo, es un proyecto de indígenas. The less we're seen, the better. Mejor para nosotros no estar visto en el proyecto. So we would like to interact with the leaders. Queremos compartir y todo eso con los líderes, claro. And of course, we would be happy to share tea or comida. Y claro que queremos comer y tomar un té con ustedes también, ser amigos With the community, y con la comunidad o otras comunidades también. but the people who should be at the front Pero la gente enfrente debe que ser ustedes, los are people líderes. sitting here today. Son la gente sentado aquí hoy mismo. Eso es un momento histórico Sí. por ustedes, no para nosotros. Pero ese puede ser un gran don por las familias, las comunidades. Ese para mí es un proyecto que tiene piernas y va a correr por años. Ojalá. So our job Nuestro trabajo is to speak on your behalf es hablar por ustedes to people you would never meet or know. a gente que no pueden conocer. And then your job Y su trabajo de ustedes is to speak on the behalf of the project es hablar por el beneficio del proyecto mismo. to people we would never know. A gente que nosotros nunca vamos a conocer. And you can do it in your culture. Y ustedes pueden hacerlo en su propia cultura. What? Yeah. So, you know, what we will ask for Lo que vamos a pedir, is pictures and communication, fotos, comunicaciones, records, reportes de producción, because that's how we keep trust with the people we're speaking with. si nos da eso, fotos, reportes, los números, cuántos conejos, cuántos árboles, nosotros podemos ser responsables a los que está donando la plata que estamos usando en la finca de él para producir y traer los conejos y la moringa. Eso es lo que debemos que recibir de ustedes. Eso es su parte del trabajo. También entre la plan por afuera con nosotros. And we don't mean to be rude, but I think we probably need to scoot before it rains. No quiere decir algo malo, pero tiene miedo de la lluvia y tenemos muy lejos para irnos y quizás mejor irnos pronto. Sí, bueno, yo creo que hasta ahí, yo creo que Bernardo tiene alguna Ok, cosa que ok. decir. Hasta ahora estamos súper bien. Mi sobrino me hace parecerme mejor. Como este. Tell him, though, I'm very happy with his response. Está muy feliz de tus palabras que has dicho, que entiende bien claro del proyecto. Y es Gracias. bueno que lo hiciste hablar de la otra gente. También gracias a él. And also I want to thank you too.